Tengan todos muy buenos días. Shabbat Shalom para todos. Este día especial, siempre lo decimos porque así lo vivimos. Entonces, hoy día corresponde la parashá, la porción de esta semana, que es la número 37 del año, desde que comenzamos a este nuevo ciclo de lectura de porciones para leer la Torá en un año. Esto vamos en la 37, ya mucho más de la mitad. Y la parashá de esta semana tiene por nombre Shelach Lecha, que traducido es envía por ti o envía para ti. Eh, es muy importante este nombre para ver por qué es envía por ti. Porque si vemos la historia, lo que se escribió, el cuento, ¿cierto?, de los dos espías, que primero no eran espías, sino que la Torá relata que envía 12 hombres y luego se transforman en espías porque tiene un significado el que sean espías. Cuando usted, por ejemplo, ve en el ejército, eh, se puede enviar cuando va a reconocer una tierra para conquistarla, eh, un espía, más que nada es para ver las debilidades del país que va a conquistar o que le va a hacer batalla, guerra. Y envía un grupo de avanzada, como se le llama en el ejército, y cuando usted envía, no envía a generales, no envía a altos mandos. Y aquí en este caso, cuando se envían estos hombres, dice la Torá que se envían hombres de las tribus, los más importantes, o sea, los jefes de las tribus. Y aquí más adelante la Torá los enumera, les da el nombre de quienes eran. Entre ellos Josué y Caleb, ¿cierto? Josué, que en ese tiempo se llamaba Oseas, en hebreo Oseas, se le cambia el nombre a Josué o Yehoshua, que tiene otro significado que lo que significaba antes. Entonces también hay un tópico ahí que habla sobre el cambio de nombre que podemos ver en la Torá, han habido varias veces que se cambia el nombre. Por ejemplo, Abraham, que primero se llama Abraham y se le agrega una G que debería ser Abraham, al igual que Sarai, la esposa, ¿cierto? Luego se llama Sara con una G al final también, que tiene su significado más elevado de por qué se le agregó esa letra y para cuál fue el propósito. Que de eso no vamos a ahondar porque es un nivel más elevado, un nivel SOT que lo podemos ver en otra clase. Eso sería para otro shiur, otra clase. Entonces, la porción de esta semana, se la aleja, envía para ti o por ti. Está en la sección de la Torá número 13, Bamidbar, número 13 del versículo 1 hasta el capítulo 15 del versículo 41. Hasta ahí se dividió esta porción con esta importancia de envía para ti o envía por ti. Entonces, estamos en clase de Midrash, ¿cierto? Midrash que sabemos que lo que significa, siempre lo explicamos, que son alusiones, cuentos, explicaciones que se dan acerca del, de lo que se está leyendo para poder que el auditor, por decir así, la audiencia pueda comprender de mejor manera lo que se está hablando, porque sabemos que la Torá es como tal, igual como un cuerpo que tiene capas. Nosotros tenemos cierto piel, primero vestimenta, después piel, quizás nuestro color de piel es diferente del uno del otro, pero el alma no la podemos percibir a simple vista, un alma de una persona. Sí podemos incluso hasta ver sus rasgos, cómo es, qué emociones tiene, pero hasta ahí no va. El resto no se puede ver. En cambio, en la Torá, en los niveles, existe un nivel que en el que estamos se puede ver de una mejor manera. Incluso hay un nivel más elevado que le había mencionado, que es el nivel Sol, que tú puedes ver el alma, lo que realmente significa espiritualmente o a modo de alma
el significado de lo que se está hablando, de lo que Dios codificó en la Torá. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la necesidad de que Dios tuviera que codificar su palabra, siendo que la palabra está disponible para todos? Es verdad, la palabra está disponible para todos, pero si usted se queda solamente con lo literal, con lo alusivo, con las parábolas, hasta ahí no está encontrando el verdadero significado, la verdadera esencia de lo que es la palabra de Dios, la escritura que Él la codificó para que no pueda ser, por ejemplo, mal usada por personas malintencionadas, porque esta palabra tiene mucho poder y ese poder también puede ser mal usado. Y lo han hecho, entonces Dios tuvo ese cuidado para que los que sí realmente quieren adhesión con el Creador puedan buscar de esta forma, y esta es la forma. Así que para los que a lo mejor a veces dudan que por qué se hacen este tipo de clases y este tipo de cosas, esa es la razón, para ir comprendiendo. Entonces dice que Dios le habló a Moisés, ya en el capítulo 13, ¿cierto? Diciendo, envía para ti hombres, aquí no dice envía espías, aunque el título dice los dos espías y todo eso, pero aquí primero dice hombres, ah, envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, o sea, Canaán. De aquí, uno de los significados, el significado que se le aleja, ¿cierto? Que dice para ti, o envía por ti, tiene un significado de que en ese momento se suponía que, que la gente ya debería haber estado preparada para poder entrar a la tierra de Israel, poseerla y ser transformado en seres angelicales, o sea, ya eh, haber sido redimido. Pero en el anterior evento, cuando, cuando Moisés, ¿cierto?, saca agua de la roca y ve que el pueblo no, porque dice la Torá que le dijo, háblale a la roca, aunque la Torá no lo relata, pero hay explicaciones de que Moisés sí le habló a la roca y salió agua, pero la gente no la vio. O sea, el pueblo no tenía todavía la capacidad, no estaba preparado para poder formar parte de esta, así como lo fue un poco más atrás. ¿Se recuerdan cuando Moisés trajo las tablas, las primeras tablas? El pueblo por no haber tenido paciencia, haber esperado 6 horas más, hizo el becerro de oro, ¿cierto? Y las tablas que llevaba de un principio Moisés, las cuales los transformarían en una nación de ángeles, ¿cierto? Ellos, por no esperar, no pudieron recibir esas tablas. Lo mismo ahora, desde ese tiempo hasta ahora, no podían poseer la tierra porque aún no estaban preparados. Por eso dice que cuando él le habló a la roca, ellos no vieron que el agua salió, así que tuvo que golpearla. Y ahí pudieron ver. Entonces no estaban preparados. Por eso tuvieron que enviar espías o hombres a, a la tierra de Canaán y a averiguar cómo era. Y es increíble porque Moisés era un profeta. Dice la palabra que no ha habido profeta como él, el mayor de los profetas. Dios lo conoce todo. ¿Cuál era la necesidad de que Dios le ordenara a Moisés enviar espías para reconocer una tierra que él creó? O sea, ¿acaso Dios no sabía cómo era la tierra? ¿Acaso Dios no sabía qué hombres, qué tipo de hombres habían en ese lugar? O sea, como que ilógico. Entonces, la real importancia de por qué hace esto era para ver si que esta gente estaba preparada para entrar a esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Entonces dice que Moisés, Moisés envió desde el desierto de Parán, bajo la autorización de Dios, a todos estos hombres distinguidos, o sea, líderes de los israelitas. Y ahí relata la Torá sus nombres, que no vamos a ver cada uno de ellos, pero sí los vamos a centrar en estos dos que son los que sí volvieron con buen reporte. Los otros, aunque vieron que la tierra era buena, pero se dice que cuando estos hombres pisaron esta tierra, ellos también eran profetas, eran líderes de cada una de sus tribus y eran
estaban dotados de también de profecía, eran personas importantes y ellos representaban cada uno a su tribu. O sea, nadie más tenía opinión, solamente ellos opinaban por sus tribus y cada cosa que hicieran, buena o mala, eh, comprometía a toda su tribu. Entonces se dice que en los comentarios que estos hombres al pisar esta tierra vieron más adelante, vieron el futuro de que esa tierra iba a ser gobernada por reyes y ellos ya no serían los que lideraban las tribus, sino que iban a ser, quizás a lo mejor vieron a Saúl que los iba a oprimir, ¿cierto? O al rey David y toda la guerra que venía adelante. Entonces ellos para que no se les quitara su estatus de, de, de líderes de la tribu, ellos planearon llevar un reporte malo, porque los 10 concordaron que el reporte era malo, que había gigantes, que había gente que los iba a oprimir, que no iban a poder estar, que no iban a poder hacer frente a las personas que estaban ahí. Pero no así Josué y Caleb, los cuales sí dieron buen reporte a- ante Moisés, ¿cierto? Y dice que cuando a Josea ese era el nombre de Josué, hijo de Nun, se le cambió el nombre y se le puso Yehoshua, y Yehoshua significa que Hashem te salve. O sea, ¿qué quiere decir que Hashem te salve? Que, que te salve del mal reporte que iban a dar los otros 10. O sea, que te salve del complot de estos espías, lo que está relatando aquí en la Torah de Emet, el comentario. Entonces, pero todavía quedaba Caleb. Caleb no tenía esa bendición de que se le cambió el nombre. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre, Caleb? Este fue a Macpelá, a la cueva, ¿cierto? Donde estaban los patriarcas, y dice que oró en ese lugar para pedir la bendición de los patriarcas y poder no ser incluido con el reporte de este complot de estos 10 espías. Entonces, por eso ellos dos tuvieron ayuda adicional. Y es maravilloso porque podemos ver que cuando uno se humilla y pide, la ayuda viene de parte del mérito de los justos, ¿sabes? Así que si usted es una persona sádica, un justo, usted tiene méritos y puede influenciar de esa forma positiva a los demás. Entonces ya entrando, eso era lo que hablaba la Torá, ¿cierto? Ahora vamos a entrar al relato del Midrash, Shelash Leja, ¿cierto? Dice que los hijos de Israel solicitan que Moisés envíe espías a la tierra de Israel, o a Canaán. Entonces aquí ya lo está nombrando como espías, porque es como que el Midrash ya se adelantó a lo que ellos se transformaron. Ser un espía es algo, si usted, por ejemplo, ve en las películas, no sé, por la KGB, el FBI o los países envían espías, no le van a preguntar si es que es un país bonito o no, sino que van a ir a ver las debilidades, como les decía, del país que van a conquistar. Lo mismo que aquí, por ejemplo, la Torá relata, le pregunta cómo era la tierra. O sea, siempre está hablando en dualidad. Por ejemplo, le dice, vayan al Negev, o sea, esto está al sur de la tierra prometida, y asciendan hacia la región montañosa y observen de qué naturaleza es la tierra, le hace una pregunta, si el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, dualidad. Son pocos o muchos, dualidad. ¿Y cómo es la tierra en donde habitan, buena o mala? O sea, Di- Dios y Moisés ya tendrían que haber sabido eso. Era famoso que la tierra de Canaán era una tierra próspera, una tierra que tenía dátiles, tenía frutos, eh, pero esto está haciendo alusión a otra cosa. ¿Cómo son las ciudades que viven? ¿Son ciudades abiertas o fortificadas? ¿Cómo es el suelo fértil o estéril? Eso lo preguntaría a alguien si tiene miedo de entrar a un lugar. Entonces, después dice, ¿hay árboles o no? O sea, aquí igual, en un nivel un poco más elevado, en la traducción original no pone árboles, sino que dice, hay árbol. Y el comentario ese de que si es que está el árbol del conocimiento del bien y del mal, hace alusión a eso, por eso le ponen dualidad. Entonces, ese más que nada es lo que es el reporte que tenían que traer de vuelta. Y sí, cuando obtuvieron frutos de ese lugar,
se dice que los frutos eran de lo mejor. E incluso tuvieron que ocupar una sola carreta para llevar un racimo de uva, imagínense. Era algo tremendo. Hoy en día no se encuentra ese tipo de cosas. Entonces los hijos de Israel estaban ahora en Kadesh Barnea, al sudeste de la tierra de Israel. Ellos sabían que en breve ascenderían la montaña en la frontera de la tierra de Israel, o sea, de Canaán. Dice que se aproximaron a Moisés con una solicitud. La única tribu que no se unió a la multitud fue la tribu de Leví, porque ya no era conformada como una tribu que iba a poseer tierra, ¿cierto? Recuerdan eso, que los levitas estaban al servicio del tabernáculo, así que ellos no, como también ahí estaba de líder de aquella tribu era Aarón, y Aarón era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, así que él no se metía en esto. Entonces mandemos espías delante de nosotros, le hizo la petición al pueblo a Moisés para investigar la tierra. Ellos nos aconsejarán acerca de qué ruta tomar, también nos informarán cuáles ciudades se pueden ser conquistadas fácilmente, de modo que nosotros sabremos de dónde atacar primero. O sea, ya pensando en la guerra. Entonces es obvio que ellos no necesitaban espías para reconocer la tierra, como lo relataba anteriormente. Dice que la nube de gloria, ¿cierto?, la que lo acompañaba, y el Aarón, o sea, el arca de Dios, viajaban al frente del pueblo, preparando el camino para ellos y los dirigían a dónde ir. Siempre cuando el pueblo de Israel iba en pos de conquistar, en pos de guerra, ¿cierto? Siempre llevaban el arca. El arca era como que los protegía de todo lo que, teniendo el arca, era como una victoria segura, parece, porque la presencia de Dios iba con ellos. Podemos ver más adelante, en tiempo de David, cuando ellos perdieron el arca, perdían, o sea, eran derrotados, pero los que la capturaron, por ejemplo, los filisteos, el arca les hacía mal, y así que tuvieron que devolverla. Entonces los hijos de Israel, por consiguiente, citaron varios argumentos a fin de conocer a Moisés la necesidad de esta exploración. Dice, Dios prometió traernos a una tierra llena con cosas buenas y preciadas, dijeron ellos. Antes de nuestro arribo, los cananitas seguramente ocultarían todos sus objetos preciados, porque ellos sabían que venía un pueblo arrasando con los demás pueblos, ¿cierto? Ya habían peleado con los amalecitas, ¿cierto? Con todo eso, según la historia. Entonces, él ya iba famoso este pueblo, que querían volver a la tierra que ellos ya había poseído Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Eso, ellos ya habían vivido ahí. Entonces dice que por lo consiguiente, una buena idea era enviar agentes, personas, ¿cierto? Agentes secretos delante de nosotros para observar a los habitantes e investigar los lugares de escondite. Los hijos de Israel incluso citaron una razón alágica, ¿cierto? Sabemos lo que es la alajá, en la explicación de cada precepto, cómo hacerla y el camino que hay que tomar, ¿cierto? Entonces le dieron una razón alágica para su solicitud. Dice, tú nos enseñaste, Moisés, dijeron ellos mismos, que si nosotros capturamos imágenes idólatras o no judías, estamos obligados a destruir solamente aquellos o aquellas que ellos adoran activamente, más no ídolos que no son usados. Estos nombre antiguo de Israel es Canaán. Entonces dice que Canaán está llena de objetos idólatras y dice, enviemos espías ahora para que asegurarnos que los ídolos de los cananitas adoran, entonces sabremos cuáles debemos destruir. Más aún, Dios prometió expulsar a los habitantes de Canaán poco a poco. Eso está en Shemot o Éxodo 23:20. Nosotros debemos decidir qué ciudades deberían ser atacadas y conquistadas primero. Los espías averiguarán también el lenguaje nativo. Si sabemos su lenguaje, podemos ser entrenados para espiarlos durante la guerra, para como que se podían infiltrar y pasar como uno de ellos, ¿cierto? Y, y tener alguna estrategia para poder atacarlos desde adentro. Eso siempre era una buena estrategia, hacer así. Siempre un espía, si era enviado a otro país, ¿cierto? Lo podemos ver incluso en películas, ellos se hacen pasar por uno de ellos mismos y después eh, atacan desde adentro. Eso siempre es una de las mejores estrategias para conquistar un pueblo. Entonces dice que a pesar de que Dios le había asegurado que el pueblo de Israel era una buena tierra, ¿cierto? Nadie en aquella generación la había visto alguna vez. Ellos no estaban convencidos de que la tierra era suficientemente especial para justificar pelear una guerra importante. O sea,
Ellos no sabían cómo era la tierra, por eso querían estar seguros de que lo que iban a poseer era bueno. Entonces, eso era la duda que ellos tenían también. Entonces, la guerra en el tiempo de Josué duró 7 años. Los hijos de Israel querían confirmación por el reporte de testigos oculares, ¿cierto?, que hayan estado en ese lugar, de que la tierra prometida era buena. Número 2 dice, comparado a los numerosos y bien entrenados ejércitos de las 7 naciones que habitaban la tierra de Canaán, ¿cierto?, porque tuvieron que pelear contra 7 naciones, los hijos de Israel contaban de solo un puñado de inexpertos peleadores. Los hijos de Israel no eran guerreros, no eran personas que se hayan entrenado para la guerra. Entonces, ¿cómo podían ellos enfrentar a un terrible enemigo en un terreno desconocido, ¿cierto? Que no era su terreno en ese momento, sin un conocimiento exacto del número de las fuerzas de su ejército y los otros detalles relevantes para combate? Eso era lo que se podía pensar lógicamente. Pero podemos ver que a veces en la historia de la Biblia, el pueblo de Israel con muy pocas personas vencieron a miles. Esto podemos ver más adelante en los jueces, Gedeón, ¿cierto? Con 300 hombres solamente venció más de 20.000 guerreros entrenados, y ellos no eran guerreros, eran agricultores. Entonces, pero ellos aún no sabían esto. Entonces, desde el punto de vista de ellos, la actitud de los hijos de Israel era comprendible, ¿cierto? Racionalmente, como el día de hoy, sería comprensible de hacer eso. Y cada pueblo que, que optó por obtener tierra despojando a otro pueblo, hacía eso. Entonces dice que no obstante, el Todopoderoso condenó su falta de fe. Eso era una falta de fe en su Dios y en su palabra, proclamando por consiguiente que aquella generación no entraría a la tierra de Israel. El episodio íntegro está ilustrado en la siguiente parábola que vamos a ver. ¿Cierto? Aquí podemos ver que esa fue la razón de por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. O sea, esa generación solamente, incluso ni Aarón ni Moisés, solamente Caleb y Josué. Entonces dice que los espías dañaron la Tierra Santa, la que representa la renovación del mundo en una forma milagrosa de vivir. Moisés pudo lograr el perdón por el asunto de los espías, despertando la conciencia de Dios en el pueblo, mediante una buena amonestación, llevándolos al arrepentimiento. Entonces, esta fue la razón de por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto, ¿cierto? 600.000 era más o menos el número de hombres que no entraron, menos dos, que fue Josué y Caleb, y la generación que nació en el desierto, o sea, los niños, los jóvenes que ya eran en ese tiempo. Entonces, la parábola dice así, un príncipe había llegado a la mayoría de edad, una novia adecuada debía ser encontrada, ¿cierto? Ellos se casaban en muy temprana edad y se arreglaban matrimonio de un pueblo a otro, o una tribu a otra. Su padre escogió para él una muchacha a quien había seleccionado cuidadosamente de todas aquellas que eran legibles. Dijo, yo tengo una muchacha maravillosa para ti, informó a su hijo. Ella es sabia, es hermosa, es instruida y de noble linaje. Posee todas las cualidades que alguien podría desear. El hijo no estaba convencido. Déjame conocerla, le dijo a su padre, para verla yo mismo. Hay que a veces se dejan llevar las personas por la apariencia del rostro, todas esas, y actitudes. Y es válido porque nuestra naturaleza es así. Entonces el hijo dijo, déjame verla yo mismo. El rey se irritó, o sea, como que él no confió en su padre, grandemente de que su hijo no confiara en él. Dijo, si yo rehuso su solicitud, pensó, él asumirá que ella es fea. Por consiguiente, le permitiré conocerla para que no pueda convencerse de que es verdaderamente hermosa. No obstante, dado que no me creyó, no la dejaré, no lo dejaré que se case con ella. Reservaré esta muchacha para su hijo en cambio. Entonces, dice que similarmente, Dios ahora decidió que la generación que desconfió de su palabra no era digna para entrar en el pueblo de Israel. Y su decreto incluyó aún que aquellos judíos que más tarde no aceptaron la calumnia de los espías, ellos también pecaron demandando
a los espías. ¿Por qué la tribu de Leví, sin embargo, no solicitó espías y ningún espía fue enviado de esta tribu? Los levitas ciertamente entraron a la tierra. Entonces sí entraron. Cuando Moisés escuchó la solicitud del pueblo, él replicó, yo nunca doy un paso antes de consultar a la Shejiná o a la presencia divina. Accederé solo si Dios ratifica vuestro plan. Moisés preguntó a Todopoderoso, ¿conscientes en enviar espías a la tierra de Canaán? Dios dijo, si tú lo deseas, yo no te impediré. No obstante, envía espías por ti mismo. Ahí está el significado. Porque, pero por mí no, yo no estoy envuelto en este proyecto. Porque se desligó de esa iniciación de enviar espías. Cuando el propietario de un viñedo, otra palabra, vio que la vendimia estaba produciendo bien y que las uvas de estación producirían delicioso vino dulce, ordenó a sus trabajadores, traed todas las uvas a mi bodega. Otra vez, no obstante, cuando probó unas uvas de estación diferente, él se dio cuenta de que ellas producirían un vino ácido. Por consiguiente, dijo a sus trabajadores, vosotros podéis llevar todas las uvas a vuestras propias bodegas. Similar, Dios ya previó que los espías se volverían ácidos como aquellas uvas. Por lo tanto, él no usó la frase envía espías por mí, o sea, como que él la había ordenado. Como él dijo, por ejemplo, congrega por mí 70 hombres, trae a los levitas a mí. En vez, él concedió con las palabras envía espías por ti o para ti mismo. Y él así indicaba que estaba descontento con esto. O sea, a Dios no le pareció eso. Dios sabía que estos hombres iban a hacer un complot para, para que no el pueblo de Israel no habitara esta tierra, porque iban a perder sus privilegios, ya no iban a ser líderes. Viendo que Dios concedió solo a regañadientes, ¿por qué Moisés no imploró a los judíos a abandonar su plan? Moisés estaba todavía en un estado de shock por la sharat, ¿cierto? Que eso es lo que significa la lepra, ¿cierto? El tipo de lepra que es hablar, dar un mal reporte, que le había sobrevenido recientemente a su hermana, que había ocurrido de que su hermana lo increpó por una esposa que él había tenido, ¿cierto? Él careció de su usual claridad de mente para comprender completamente el significado de la réplica de Dios. A pesar de que Dios sabía que los espías fracasarían en su misión y acarrearían castigo a la generación entera, Él no les prohibió viajar a la tierra de Él por varias razones, entre ellas. Tenemos como número uno, de la primera razón, dice, si Él rehusaba la solicitud de los hijos de Israel, ellos podrían asumir que la tierra no era verdaderamente tan buena como Él lo había dicho. La profanación del nombre de Dios, de creer que el Todopoderoso les había engañado, era peor que el eventual castigo de la generación. O sea, el no creer a Dios o no creer en lo que Él había dicho era un peor castigo que el castigo que les tenía preparado. Número dos, a pesar de que Dios prevé todos los eventos futuros, Él concede a cada persona una libre elección, ¿cierto? Te decide sobre su vida muchas veces. No es que Dios te ponga una pistola y te diga, tú tienes que hacer esto. Eso no es así. Usted tiene una libre elección. Dios dejó eso en nosotros. A pesar de que la demanda del que la de Israel por espías era equivocada, los espías tenían la opción de traer de regreso un buen reporte y convertir su misión en un éxito. O sea, ellos eran responsables por eso. Entonces, no era tan así la cosa. Entonces, por eso que estos hombres, o esta generación, la que cual salió de Egipto, ¿cierto? Fue la que no entró a la Tierra Santa, o a la Tierra Prometida. El pedido de los judíos de enviar espías constituyó un daño en la providencia divina. Estos provocaron un daño. Conceptualmente, un mensajero es un intermediario entre Dios y el hombre. Al enviar los espías, los judíos demostraron que estaban dispuestos a entrar a una tierra prometida sin el beneficio de esta providencia divina. Su rechazo a la providencia divina
es la continua mirada de Dios sobre nosotros. También constituyó un daño en la vista, así como cuando la persona llora, su vista se distorsiona, ¿cierto? El pueblo lloró debido al reporte malicioso de los espías, transformando esa noche en Tisha B'Av. ¿Se acuerdan de eso, de ese día, el 9 de Av? Porque estos hombres, cuando volvieron a tierra de Israel y encontraron que su reporte no fue aceptado, ellos dicen que lloraron ante Dios y para pedir clemencia, pero Dios ya había decretado, ¿cierto?, que ellos no iban a entrar, pero como lloraron de esta manera, dice que estas lágrimas en ese día, porque esto fue el día del 9 de Ab, que es un día muy famoso, siempre el 9 de Ab ocurre algo desastroso en el pueblo de Israel, fueron la destrucción de los dos templos, fue en ese día, y así muchas cosas que no son buenas. Entonces, debido a este reporte malicioso de los espías, transformado esa noche en Tisha B'Av, en una noche permanentemente de llanto y de duelo, es posible rectificar ese llorar innecesario mediante lágrimas reales. Lágrimas por la destrucción del templo, al llorar debido a la lejanía de Dios. Contrarrestamos las lágrimas causadas por los espías y atraemos la providencia divina. Entonces, en ese llorar hubo su consecuencia. Por haber traído un mal reporte, el pueblo de Israel siempre ese día, en el mes de Ab, ¿cierto? En el 9 de Ab, ocurre algo terrible o algo desastroso es como que la presencia divina se alejara del pueblo. Vamos a ver un poquito por qué Moisés le dio a Osea, el hijo de Nun, ¿cierto? Un nuevo nombre de Yehoshua. Dice que Moisés oró para que Yehoshua fuera salvado del mal consejo de los espías. El nombre Joshua es similar a Yahoshua, que Dios te salve de la conspiración de los espías. La plegaria es el medio principal para la salvación. Utilizamos una frase similar, Oshana, ¿cierto? Oshana, que siempre se usa, a veces ni se sabe qué es lo que significa. Durante Sukkot y Rosh Hashanah, y Oshana Rabbah, para inspirarnos con la plegaria pidiendo la salvación de Dios. Es el día del perdón. Moisés le dio a Osea, hijo de Nun, el nuevo nombre de Joshua. Cuando los espías vieron que los hijos de los ángeles caídos, ¿cierto? Los gigantes que habían ahí, o sea, ellos se atemorizaron. Dijeron, ay, hay gigantes, estos nos van a aplastar. Eso está en Bamidbar 13:33. Esos ángeles caídos están celosos de los seres humanos y acusan continuamente al hombre y le impiden servir a Dios. Actúan de esa manera debido a que saben que el hombre tiene el potencial para ascender más allá de un nivel que los ángeles. Pero los espías no pensaban así de ellos mismos. Ellos dijeron, nos sentimos como langosta y eso es lo que somos para ellos, pues sintieron que nunca podrían llegar a vencer a tales adversarios. Pero Caleb, ¿cierto? Caleb, cuando fue a la cueva de Macpela, donde están los patriarcas, él sí no tuvo temor porque él iba tan, cuidado con los audios, entonces él estaba tan empecinado a querer tener esa bendición, ese mérito de los patriarcas, de los sadik, ¿cierto? Sadikim que estaban ahí, estaba Abraham, Isaac, Jacob y las matriarcas, para que ellos para que él tuviera la bendición de aquellos patriarcas que cuando se encontró con estos gigantes, él no les tuvo miedo y los pudo sobrepasar. Entonces, Moisés cuando consultó a Dios concerniente a cada uno de los espías acerca de si que él era un justo, perdón, y Dios confirmó acerca de cada uno. Él es un individuo digno. Los 12 hombres que fueron seleccionados eran los 12 mejores del pueblo de Israel, mejores de cada tribu, eran los líderes. Cuando Moisés informó a los judíos que Dios accedió a la empresa, esperaba que los hijos de Israel replicaran que ellos no necesitaban espías. O sea, esa era la respuesta que tendrían que haber dado. Deberían haber confiado de que Dios le iba a hacer poseer esa tierra. Él dijo,
volverán a la tierra que yo les prometí. O sea, de alguna u otra forma ellos tenían que poseerla. Entonces, después de todo, el hecho de que el permiso fue concedido significaba que la tierra de Israel debía ser una buena tierra. No obstante, el pueblo no reconsideró su solicitud. Y ahí podemos ver la consecuencia de todo lo que yo le expliqué. Fue lo que provocó que el pueblo de Israel no entrara, porque ellos no estaban preparados para pisar esa tierra. Se dice que a ellos, si hubiese entrado Moisés y Aarón, ya hubiese, si Moisés y Aarón hubiesen pisado esa tierra, todo el pueblo se iba a transformar en un pueblo de ángeles. La redención terminaría. Pero como el pueblo no estaba preparado para eso, por eso esa es la razón de que por qué Moisés y Aarón tampoco pudieron entrar. Muchas de las explicaciones que se dan en la Biblia, si lo lees literal, nos hablan porque Moisés cometió pecado, pero en la explicación interna, la explicación real, no es así. Entonces, muchos de nosotros primero pensaban, no, es que el pecado de Moisés era un pecador, no pudo entrar a la tierra prometida. No, la razón era esa. El pueblo no estaba preparado. Y si ellos estaban con el pueblo, iba a provocar algo peor. Entonces, este pueblo no pudo entrar, no les fue permitido entrar, pero sí la generación que venía después de él. Así que esa es la clase del día de hoy en cuanto a Shelah Lejá, el, el, el reporte de los espías, ¿cierto? Que al principio no eran espías, eran hombres connotados, líderes de sus propias tribus, pero al dejarse llevar por su egoísmo, por su codicia de querer ellos ser siempre los líderes, ¿cierto? El reporte que llevaron ante Moisés lo tergiversaron, lo dieron como malo, aunque llevaron muestras de que la tierra era próspera, ¿cierto? Llevaron de los mejores frutos ante Moisés, pero el reporte de miedo, de que iban a ser aplastados, de que iban a tener dificultad. Obviamente siempre en cada situación hay dificultad, pero si estás con Hashem, con Dios, por tu parte, siempre tendrás éxito en lo que haces. Entonces, estos dos únicos hombres que fueron bendecidos, uno con la bendición de Moisés, que le cambió el nombre, ¿cierto? Para que no se uniera al reporte de los otros 10, y Caleb, que por sus propios méritos fue a la cueva de Macpelá a pedirle a los patriarcas que le ayudaran, ellos fueron dignos de traer un buen reporte y de poder entrar a la tierra de Israel. Así que ha sido esta la enseñanza del día de hoy, de Shabbat, este relato del Midrash acerca de este evento, que es muy importante, encuentro yo, porque esto es lo que provoca muchas cosas que hasta los días de hoy suceden. Entonces, dejo abierta la oportunidad si alguien quiere hablar algo o quiere preguntar algo a Jacob, igual para poder aclarar alguna duda si alguien tiene. Y esta ha sido la clase, así que tienen la oportunidad. Veo que se conectaron más, éramos como 4 al principio, ahora hay más. Así que espero hayan escuchado algo de la clase. O quedaron conformes con la clase. Shabbat Shalom, hermano Miguel, Shabbat Shalom para Amén, todos. amén. Sí, en cuanto a mí, muy conforme, eh, me recalca una vez más mi mente y mi alma que hay que, por ejemplo, creer en las promesas del Eterno, esa Torah, esa instrucción que es para nuestra vida,
siempre hay que recordar, o sea, primero adquirir el conocimiento de su palabra, ¿cierto? Para poder así creer, porque si tú no conoces, no vas a la lectura, no la lees, no te informas, no puedes, no puedes ir a creer, porque como sin conocimiento uno no puede tener una conciencia de entendimiento. Entonces, es muy importante ir desde el principio y poder realmente comer de estos frutos y poder satisfacer nuestra alma. Porque como Hashem mismo nos dice en el principio que el hombre fue creado a imagen y semejanza de él y que fue también creado para gobernar sobre todo animal que existiera. Y, y eso alude a lo físico y también a lo espiritual, porque nuestra mente a veces nos quiere engañar, pero si tú tienes el conocimiento y has creado esa conciencia dentro de que tú eres una creación de Dios y a imagen de Dios, quiere decir que tú eres como un Dios mismo aquí, que tú puedes, que tú tienes la capacidad de gobernar tus instintos primeramente y así también de esa manera tienes el poder para cambiar tu situación y para adquirir lo que tú desees y lo que tú anheles. Por supuesto, siempre con primeramente la humildad, reconocer que tú eres algo aquí grande, pero a la vez pequeño. Entonces, bueno, yo lo entiendo así. Y, y creer siempre, creer, confiar y agradecer, agradecer. Tener el, el libre albedrío no significa que tú tengas que hacer todo lo que tú quieras aquí y no, porque hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que piensa así de esa manera, que no han todavía creado esta conciencia, porque cuando tú tienes conocimiento tienes que crear la conciencia. Y no, porque ya Yeshua murió por nuestros pecados, tenemos abogados, pero no es así. Entonces es muy importante despertar de ese sueño y, y hacer tú tu parte. Tienes que tú hacer tu parte. O si no, no hay caso que entremos a esta tierra ni comamos esos frutos maravillosos que tienen que ser alimento para nuestra alma hoy día. No es alimento que vamos a comer así físicamente porque vivimos en abundancia, eso tenemos que verlo. Baruch Hashem que vivimos en abundancia en esta tierra física, pero ese alimento espiritual hay que ir por ello, hay que ir por ello. No tiene que ver esos gigantes, uno no tiene que verse, por ejemplo, menor, no, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, no tengo ese entendimiento, yo no entiendo, no, eso hay que eliminar totalmente de nuestra mente, porque hay que acordarse que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que Él nos dijo que nosotros íbamos a gobernar lo que es aquí el plano físico y también nuestros instintos animales. Así que Baruch Hashem, muy buena la clase, hermano Miguel, y bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para usted también y a su familia. Y gracias por Sí, esa acotación. Hermana, sí, usted, muy buenos buenos días. días, Miguelito. Aportando lo que dice la pastora Manuela, yo lo miro bajo el punto de vista que los gigantes que ellos veían, pues eran sus propios dudas, miedos, inseguridades, porque para creer hay que romper todo lo interno. O sea, el que no se conoce internamente no puede lograr ganar. Y desafortunadamente, pues en todo nuestro caminar de conocimiento espiritual, nos dejaron ver las cosas superficiales. Y ahí fue nuestra estancación y ahí fue nuestros equívocos y todo lo demás que hemos vivido. Entonces, el inicio de una nueva
de un nuevo despertar, una nueva verdad, es encontrarnos, es confrontarnos, es no seguir engañándonos o poniendo pañitos de agua frías o calientes, qué sé yo. La palabra misma dice, ¿cómo va a poner vino fresco en logros viejos? Amén. O sea, uno tiene que despertar a eso, uno tiene que reconocer quiénes somos, qué hemos hecho, en verdad el culpable de todo, ¿quién es? Porque a todo le ponemos justificación o a todo le decimos que fue, no, somos nosotros mismos. Y los gigantes son nosotros mismos, nuestras propias dificultades y conflictos que nos hacemos. Porque no llamamos las cosas por su nombre. Bueno, esa es una parte, ¿no? La otra parte es que no sabemos quién somos. Entonces, si no sabemos quién somos, no sabemos para dónde vamos. Y todo lo demás. Entonces, es encontrarnos con una entidad que tenemos, que por derecho lo tenemos, porque somos hijos de Él. Entonces iniciamos con algo muy, muy simple, que es, somos hijos de quién, del Creador. ¿Y quién es el Creador? Entonces ahí empieza todo una profundidad y profundidad de llegar a Él, pero con la completa seguridad de que somos lo que somos por Él y que todo en Él es posible. Entonces nos revestimos de todo su poderío, de toda su grandeza y de todo lo que Él nos dejó en nuestras manos. Como tan simple como que le dijo, ¿qué tienes tú en tu mano? Le dijo a Moisés. Y simplemente tenía una vara. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Bueno, rebusquémonos qué somos, qué tenemos, qué capacidades. Encontrémonos con una verdad nuestra para unirnos con la verdad de Él, y todo es posible. Así es sencillo. Amén. Perdón, era No, mi está bien. opinión. Está bien, está bien. Muchas gracias, Gracias, Miguelito. gracias, hermana Esther, por su comentario muy profundo, Y uno muy... de los libros que me enseñó a encontrarme la identidad en Él fue Efesios. Yo estudié mucho Efesios, profundicé mucho Efesios, pero yo empecé a leer la Biblia después de que tuve muchos tropiezos en la vida superficial que se llevó. Y un día dije, no más, ya me cansé de esto no es. Yo tengo que encontrar con alguien que creo y sé que existe. Y ahí había tanta fuerza en mí, en una fe que no sabía a dónde venía ni a dónde era, pero yo decía, esto es verdad. Entonces me metí sola, me busqué, me encontré y me hallé. Y encontré que sí se podía. Y hoy en día no tengo sino gratitud y gratitud y más gratitud. No pasa las circunstancias, no dejan de pasar, pero uno sabe el por qué y para qué y el dónde y todo lo demás que Él nos da. Y hoy en día no tengo sino palabras de decir, de verdad que existe y en verdad que es, y en verdad que es el todo, y en verdad que nos da el todo. Amén. Solo es esa pasión en buscarlo internamente. Si hay pasión, si hay deseo, no importa lo que venga. No Porque importa lo lo que que... venga, exacto, no importa lo que venga, porque lo que venga es la razón de alcanzar lo que usted quiere. ¿Sí? Amén los obstáculos, amén. Eso es maravilloso.
maravilloso porque todo eso es la parte que necesitamos para levantarnos, para mirar, para descubrir, para ir más allá. Y romper con tanta dependencia, romper con tantos obstáculos, romper con tantas dudas, romper con tantas expectativas. No debe vivir con expectativas. Las expectativas te hacen daño. Tú debes vivir sabiendo que eres quien eres y por lo tanto con eso tienes la fuerza para lograr lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Por eso constantemente Dios nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero no es lo que yo quiero. En una posición humana, carnal, material, mental, no. Es lo que Él quiere en mí y yo en Él. Ahí es que se logra todo. Amén. Sí, Qué hermosas papito, palabras. yo sufrí mucho, papito, yo fui una mujer que sufrí demasiado, humillaciones, desprecios, abandonos, hasta que un día dije, no más, esto tiene que haber algo nuevo. Pues ese algo nuevo cuando lo encontré a Él, en verdad, cuando lo encontré cara a cara, y dejé de vivir, ay, por ello, pero ¿por qué no me miras? Pero, ay, no. Y hoy en día soy una mujer que entendí que es más lindo buscar lo que Él quiere en mí que lo que yo quiero. Y entendí, y hoy en día le doy tantas, pero tantas gracias. No hay palabras como agradecerle, de evitarme tanto sufrimiento y tanta cosa que hubiera sido peor si yo hubiera seguido con esa hostilidad, que quiero un esposo, que quiero unos hijos, que quiero. No quiero. ¿Para qué lo quiere? ¿Está lista? Cuando lo hice a él mi esposo, cuando lo hice a él mi amigo, cuando lo hice a él todo, fue cuando logré todo y pude lograr todo. Y soy una persona con 65 años que soy feliz, agradecida, llena de paz, de gozo. Y que lo que puedo dar lo doy con todo mi corazón y alegre y feliz. Y me aparté de tanta pendeja, de tanta cosa, que uno mismo se destruye. Perdón. Muchas gracias. Gracias a usted por ese testimonio, por ese ánimo que también nos da a nosotros, porque como usted decía, cada persona tiene su situación, cada gigante que aparece y tener esa capacidad que tuvo Caleb, ¿cierto? Que la tiene usted, así la podemos tener todos nosotros también, porque dificultades y cosas adversas van a aparecer siempre, pero si la presencia divina está con nosotros, estará con todos y con nuestra familia. Amén. Así que a vencer eso. Qué maravilloso. Eh, bueno, esta ha sido la clase de este día de hoy. Sigan disfrutando este día, que es maravilloso. No, no se fijen si el día tiene sol, el día está lloviendo, si está helado. Eso es todo superficial. Lo importante es que nuestra alma esté satisfecha de lo que Dios está produciendo dentro de nosotros. Así que muy agradecido por su participación, por estar aquí en esta clase y para los que vayan a ver este video, que les sea de bendición. Y nos despedimos hasta una próxima. eh, Otra conexión maravillosa. Sabemos que todas las conexiones son maravillosas. Así que yo me despido y nos vemos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Muchas gracias por esta sagrada clase. Perdón.